Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar. El día de hoy, un programa muy interesante que esperamos que les llegue muy adentro, sobre educación emocional. Y lo queremos enfocar desde la convivencia, uno de los grandes retos del ser humano, la convivencia, y hoy obviamente desde la convivencia escolar. Nuestra invitada, la doctora María Camila Góngora, ella es psicóloga y psicóloga educativa con una especialización en educación emocional. Está haciendo y es maestrante y es muy interesante. Y ahora nos va a hablar de su maestría en formación del carácter e inteligencia emocional de la Universidad Internacional de La Rioja. Su trayectoria ha estado en el mundo educativo, en las aulas escolares, con maestros, con alumnos. Su trabajo desde el Colegio Campestre María Curie. Y bueno, pues hemos invitado a una persona además joven que está ya insertada en lo que queremos trabajar. Y a propósito de una ley de mi autoría, la ley 2491, que integra la educación emocional en la educación colombiana. Y que de verdad, y escúsenme la pretensión, es histórica, es disruptiva, es paradigmática, o sea, creo que va a cambiar la educación colombiana en el mediano y largo plazo y va a introducir, bueno, de eso es que vamos a hablar. No me les adelanto a ustedes. Bienvenida, doctora María Camila. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por la ley también, porque sin duda alguna es un hito fundamental para nosotros como educadores y sobre todo como educadores emocionales en Colombia. Y escuchen la palabra que ha mencionado, para nosotros los educadores emocionales en Colombia. Bueno, pues lo que está ocurriendo en este momento en el país es tremendamente interesante. A partir del nuevo ecosistema de leyes relacionadas con la salud mental, la nuestra es una de las 4 leyes, pues hay una angustia, hay una expectativa y también hay un deseo de conocer cómo vamos a implementar estas leyes que a propósito son obligatorias. Son obligatorias. Aquí tuvimos al doctor Rafael Vizquerra en nuestro programa Más Bienestar. El modelo pentagonal de él, de educación emocional, plantea sin duda alguna unos retos y unos desafíos de cómo aterrizarlos al aula escolar. Y digámoslo de esta manera para tener contexto el programa de hoy. Nada sirve tener muchísima formación académica, muchísima información general, muy buena cultura general, si no formamos seres humanos que sean capaces de conocerse a sí mismos, tener claridad sobre sus propósitos, objetivos, proyecto de vida y conocer las herramientas, sobre todo las más poderosas, las herramientas emocionales que le dan sentido a ese andar en la vida. Por eso la ley de la que estamos hablando, nuestra ley, es una ley que va a cambiar inclusive la manera de evaluar la educación en Colombia. Bueno, pues entonces aterricemos la doctora. Bueno, claro que sí, y es que sin duda alguna representa un reto importante y representa un reto importante dentro de nuestra cultura también, dentro de nuestra cultura colombiana. Durante muchísimos años se ha hablado de que la educación se debe centrar en el aprendizaje cognitivo y en la adquisición de conocimientos, y uno era o no era un buen estudiante si aprendía o no matemáticas, pero sin duda alguna ese paradigma de la educación viene cambiando y es necesario que pues nosotros también implementemos nuevas acciones dentro de nuestras instituciones, sean de carácter público, sean de carácter privado, porque finalmente, como usted bien lo mencionaba, pues esta ley es obligatoria para ambos sectores, ¿no? Y eso es importante empezar a entender que a nuestras aulas de clase no llegan niños con maletas vacías, no llegan niños solamente con tareas, sino llegan seres humanos. Y más importante que eso, llegan seres humanos que se están formando. Y es importante que tanto docentes, directivos, familias y el mismo estudiante empiece a jugar un rol activo dentro de su proceso de aprendizaje y se entienda que la emoción juega un papel principal dentro de este proceso de aprendizaje. Ya muchos autores nos han hablado, dentro de ellos Vizquerra, cuál es el propósito o cuál es el papel de la emoción dentro de, por ejemplo, funciones cognitivas que van a favorecer ese aprendizaje. Nosotros tenemos una escuela
del siglo XIX, una escuela que nació para responder a la revolución industrial, una escuela que tenía como primer propósito cuidar los niños de las madres obreras que iniciaban el proceso de llegar a las fábricas en la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra y en Alemania. Ahí inició la escuela, como la conocemos hoy. Una escuela del siglo XIX, una escuela que trató de adaptarse para el siglo XX y lo que eran las nuevas habilidades y destrezas del siglo XX. Una escuela que pretendía en el siglo XX tener como consecuencia formar para el trabajo, porque ese era el principal propósito en el siglo XX, formar para el trabajo. Y ahora tenemos una escuela en el siglo XXI, en medio de la revolución tecnológica, en medio de la revolución de las nuevas formas de comunicarnos, a raíz de lo paradigmático que es lo que tiene el siglo XXI, que incluye la inteligencia artificial y el allegamiento de los dispositivos electrónicos en nuestras vidas. Entonces, muy complejo, porque estamos trabajando con la misma escuela del siglo XIX, que tiene, entre otras cosas, como uno de los elementos más importantes, memorizar, repetir, ¿sí? Y ser muy bueno en todas las áreas. O sea, tratar de equilibrar matemáticas, español, sociales, biología, química Física. y física, en donde no diferenciamos las inteligencias múltiples, en donde no teníamos los avances que tenemos hoy sobre el funcionamiento del cerebro. Vale la pena revisar el trabajo que viene haciendo el doctor Juste en la Universidad de Columbia sobre el proyecto BRAIN y lo que significa los nuevos conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento del cerebro. Seguimos dando clases de 45 minutos y una hora, cuando ya conocemos cómo funciona el cerebro humano en materia de atención, ¿sí? Fijación, retención. O sea, seguimos haciendo lo mismo antes del descubrimiento de lo que eran los avances que tenemos en cerebro humano. Daniel Goleman salió con un maravilloso libro que lo recomiendo en este momento, La inteligencia emocional. Vale la pena que todos los que somos papás, y bueno, para nosotros mismos lo leamos. Tuvo mucha acogida durante la época de la pandemia del COVID-19 y demostró que más importante que el coeficiente intelectual era el coeficiente emocional. Y a lo largo de nuestras vidas hemos visto como muchos alumnos nuestros, yo también fui parte de instituciones educativas en diferentes roles, como psicólogo, como maestro y como directivo. Y veamos cómo muchos de nuestros alumnos más brillantes desde el punto de vista de ejecución académica no necesariamente eran los que tenían una mejor vida o los que mejor se realizaban en la vida. ¿Cómo se explica esto? Bueno, su merced menciona puntos muy importantes. Uno de ellos es que seguimos con una escuela totalmente antigua para una generación totalmente diferente, ¿sí? El tema de redes sociales, el tema de estar hiperconectados nos hace que hoy en día ellos tengan unas necesidades totalmente diferenciales a las que se planteaban en esa época de escuela para la revolución industrial e incluso las que se planteaban hace algunos años. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi experiencia educativa en cuanto a colegio, nunca se hablaba de emociones, nunca se hablaba de emocionalidad, porque eso era un tema para la casa. Eso se educaba en la casa, todo el tema de valores y demás se educaba en la casa, y con gran sorpresa nos encontramos que muchas de las familias que hoy por hoy tenemos en nuestra institución a veces piensan muy similar. ¿Sí? Eso es de nosotros, ustedes prepárense para educar a nuestros hijos, pero ignoramos que esa educación también se debe aterrizar. Creo que de los planteamientos más difíciles o más retadores dentro de estos nuevos ecosistemas de leyes para la salud mental y para la educación emocional es el aterrizaje. ¿Sí? ¿Cómo llevamos esto? ¿Cómo hacemos para vivir emocionalmente? ¿Cómo esto favorece la convivencia? Y creo que hay un punto bastante sencillo pero significativo, y es volver a lo humano. ¿Sí? ¿Cómo volvemos a conectarnos? ¿Cómo volvemos a recuperar esa humanidad, a recuperar esos tiempos de
curiosidad, por ejemplo, en la naturaleza, que hoy por hoy nuestros niños no los tienen. ¿Sí? Yo tengo una pregunta, fácilmente voy a alguna inteligencia artificial y me da la respuesta. Pero ¿qué pasa con todo ese proceso de curiosidad previo a ese aprendizaje? Con esas llamadas emociones epistémicas también que generan interés y que generan participación. Entonces creo que un punto fundamental para el aterrizaje de esto, más allá de la política pública, es empezar a conectarnos realmente, ¿sí? Cómo llega ese estudiante y cómo yo como profesor soy capaz de darme cuenta cómo llega él. Eso también es educación emocional. Preocuparme por cómo está, no tildarlo de que es el estudiante cansón, el estudiante desafiante, sino por el contrario pensar y repensarme qué está pidiéndome ese estudiante, ¿sí? El estudiante recochero que siempre quiere llamar la atención, puede que tenga una necesidad más importante de esa, puede que en su casa no sea reconocido por ninguno de sus familiares y que su momento de reconocimiento y de validación social sean esos espacios de mal llamada recocha en clase. Entonces, ese es un punto principal. Otro punto es que todos los actores de la comunidad educativa debemos participar en ese aterrizaje. El colegio no puede hablar de validación emocional si en la casa se me prohíbe llorar porque soy hombre. Entonces, este punto, que creo que es uno de los lineamientos más importantes dentro de la ley, y es que debemos participar todos como comunidad educativa. No es sencillo, porque a nosotros se nos ha educado precisamente que eso no importa dentro del sistema de educación, y hoy nos damos cuenta que importa, e importa demasiado. Dentro del Marie Curie tenemos una línea de investigación súper importante. Tenemos investigadores, chicos brillantes a nivel académico, pero nos íbamos dando cuenta también que ese componente emocional hacía que incluso muchas de sus competencias académicas se cayeran. Eran niños que llegaban supremamente nerviosos a un espacio de exposición, que el trabajo en grupo se les dificultaba un montón porque no sabían cómo entender al otro. Sí, ese tema de empatía, solo importaba que yo me luciera, no importaba lo demás, e incluso unos episodios de ansiedad muy difíciles cuando no llegaban a ganar una competencia. Y de ahí surge precisamente ese interés como a nivel institucional, a partir de nuestro programa Siente, Sonríe, Aprende, de empezar... Siente, sonríe, y aprende. aprende. Sí, señor. Que es un nombre precisamente que le apunta a lo que queremos como institución y al mensaje que queremos dar también, a sentir, a sonreír y aprender, que es lo que necesitamos, retomando lo que decía de volver a ese componente netamente humano. ¿Qué es lo que nos hace a los seres humanos auténticamente humanos? ¿Qué es lo que nos diferencia desde la profundidad de lo que es la evolución de la especie y lo que nos podría definir como auténticamente humanos? Y es ahí donde surge la ecología de la mente, Gregory Bateson, la ecología de la mente. Es ahí donde surge toda la narrativa relacionada con lo que está ocurriendo hoy en esto que llamamos la posmodernidad, ¿no? Este siglo XXI tan abrumador con todo lo que está pasando, un reflejo. En el siglo anterior, cada importante cambio se producía entre 30 y 40 años. O sea, para que sucedieran cambios en la sociedad y la especie tuviera que adaptarse a nuevos cambios, como especie Homo sapiens sapiens nosotros, ocurrían básicamente entre 30 y 40 años. En el siglo anterior cada 50 años y en el siglo anterior cada 100 años. En este momento está ocurriendo cada 5 años y se prevé que va a ocurrir cada 3 años. De hecho, todo lo que está pasando en genómica humana, lo que está pasando en robótica humana, lo que está pasando en nanotecnología y lo que está ocurriendo en materia de, por ejemplo, antienvejecimiento es absolutamente sorprendente. Lo que nos hace auténticamente humanos lo respondemos de una vez. Somos emociones que caminamos. Eso es lo que nos hace auténticamente humanos. Somos emociones que caminamos. Y básicamente, el reflejo de toda nuestra vida está alrededor de cómo escribimos la película de nuestra existencia. Y esa película tiene un stand, tiene unas luces, tiene una cámara filmadora, y esa cámara filmadora son las emociones. Y por eso, cuando la doctora María Camila nos habla de la familia, de la escuela y de la sociedad, pues tenemos que llegar a lo que son los lineamientos. Y los lineamientos básicamente nos colocan en relación
con nosotros mismos. Los lineamientos es la política pública que vamos a aterrizar en materia de educación emocional, con nosotros mismos, con el mundo, con los otros, con la sociedad. Totalmente. Entonces, En el aula, en el aula. Busquemos esto en el aula. claro, mira, ¿cómo aterrizarlo en el aula? Creo que es un punto difícil, por mencionarlo así. Surgen muchas intervenciones frente a, entonces ahora nos toca hacer una clase de competencias socioemocionales, ahora cómo vamos a hacer, cuál es el perfil más indicado, y se ignoran muchísimas otras cosas. Seguimos pensando muy en lo académico. Considero que sí debe haber un componente de alfabetización, es decir, sí es importante generar dentro del currículo un espacio donde los niños puedan alfabetizarse emocionalmente. ¿A qué me refiero con la alfabetización emocional? Es decir, cuando me preguntan cómo estoy, no es solamente decir me siento bien, me siento mal, me siento ahí, porque hay todo un espectro de emociones que le pueden ayudar a ese niño a resignificar cómo se siente. Entonces, ¿cómo llevarlo al aula? Primero, sí considero y soy partidaria de que debe haber un componente específico, no de teoría de 1000 horas y demás, no, sino un componente académico pero experiencial que le permita al niño ir alfabetizándose en cómo se siente y cómo regulo eso que siente, pero adicional, cómo hago para generar mis propios recursos de autonomía emocional. No puedo depender siempre del orientador escolar, no puedo depender siempre de mi amigo y demás, sino cómo lo llevo también a generar mis propios recursos, ¿sí? Y aquí vale la pena y le interrumpo. Claro. Con Rafael Vizquerra hablábamos de cuántas emociones existen identificadas, rotuladas, nombradas. En un ejercicio de taller, y lo quiero compartir con ustedes, para que lo hagan en este momento en sus hogares, haga una lista, por favor, de cuáles son las emociones que normalmente lo acompañan en su cotidianidad. Tómese para esto 5 minutos, incluso 8 minutos. Escríbalas. Van a notar ustedes, y me les anticipa el ejercicio, que normalmente logramos escribir entre 6, 8, Las de intensamente. las de intensamente, 10, 12 emociones. De ahí no pasamos, la gran mayoría, me incluyo. Y nos decía Vizquerra que uno debería conocer un promedio de 32, 34 emociones que habitan y que conviven y expresan todo el tiempo lo que uno es. Mínimo. Y que de ahí para abajo se llama analfabetismo emocional. Pero para información de todos hay más de 500 emociones descritas en todo el ecosistema emocional. Así que este es el reto y el desafío de una sociedad, entre otras cosas como la nuestra, la colombiana, tan violenta, en donde todo lo solucionamos desde la violencia, en donde no existe un legítimo otro en convivencia con uno, en donde la tolerancia a la diferencia es mínima y en donde conceptos como empatía, solidaridad y compasión pues están muy ausentes de nuestra interpersonalidad. Vamos a la calle. Vamos a la calle, vamos a ir a preguntarle a los ciudadanos, como siempre hacemos aquí en Más Bienestar, porque nos interesa integrarnos. 3 preguntas. ¿Qué significa para usted ser un buen ciudadano? ¿Qué habilidad emocional debería enseñarse en todos los colegios? ¿Y qué puede la escuela mejorarnos como seres humanos? Vamos a escucharlos. Allá está nuestro equipo periodístico. Una persona que está pendiente de sus deberes como ciudadano, como votar, informarse de las nuevas leyes. Respetar las normas, cumplir con las leyes y ser responsable con lo que uno hace. Sobre todo, básicamente respeto por los demás conciudadanos. Como cero al bullying, porque eso es lo primero que sufre uno en los colegios. No importa, por ejemplo, la diferencia de género o la raza, el color. Para mí los niños tienen que enfocarse en jugar y desarrollarse como niños y no estar pensando pues que el país tiene problemas. Darle ejemplo de ser honesto, de ser responsable, de cumplir con su palabra. Como yo siempre he dicho, la educación y lo que uno enseña primero que todo se basa por la casa y después en el colegio. Bueno, pues ahí escuchamos los ciudadanos. La calle siempre nos aporta muchísimo porque es donde está y fluye la vida misma y vemos la gran y enorme diversidad. ¿Cuáles son esas emociones intensas
que son las que normalmente en el aula escolar están presentes? Yo creo que más que, claro, la intensidad está presente en cualquier emoción, ¿no? La alegría debe ser en ocasiones reguladas, pero creo que las más mitificadas podrían ser el miedo, la rabia e incluso la tristeza, ¿sí? Son a las que normalmente como sociedad, incluso como sociedad educativa, le huimos, ¿no? El estudiante que está bravo, el estudiante que está triste, le decimos el consejo no necesario, ¿no? Ya no te pongas triste, no llores por No vale la eso, pena. no vale la pena. Mira que Ocúpate. está haciendo sol. Exacto, ocúpate en otra cosa, ponte a leer esto y se olvida qué es lo que pasa allí. Lo mismo pasa con el miedo. Hay muchos niños que sus procesos académicos se obstaculizan por este tipo de emociones porque las hemos mitificado y porque no sabemos cómo abordarlas. Entonces creo que están presentes en nuestras aulas, pero nuestras aulas son un reflejo de lo que también está presente en En nuestra tu sociedad. experiencia, esas son las que más has visto presentes al interior del aula escolar. Digamos que de esa llamada intensidad negativa, sí. Sí. ¿Y en los maestros? Las mismas, ¿sí? El maestro le tiene pánico a un abordaje desde, por ejemplo, un primer auxilio psicológico, ¿sí? No sabe cómo hacerlo porque, vuelvo a un punto anterior, no nos educaron para, ¿sí? No, dentro de las licenciaturas nunca se enseña este tema tampoco. Entonces son maestros que se estrellan con unas realidades muy significativas, pero que tampoco tienen los recursos para. Y allí surge un punto importante dentro de este aterrizaje que hemos tocado tanto y es la formación de maestros. ¿Cómo hacemos para que los adultos que estamos formando a estos niños seamos ejemplo? Los niños aprenden por modelamiento, aprenden muchísimas cosas por modelamiento. ¿Cómo hacemos para ser buenos modelos emocionales para ellos? Claro, ¿y cuál es el maestro que uno recuerda, por ejemplo? ¿Cuál es el maestro que uno recuerda de su proceso educativo? Y suele ser un maestro, y me permito hacer una conclusión inmediata, y suele ser ese maestro significativo, ¿no? Ese maestro influyente, ese maestro muy recordado, ¿no? Y suele ser un maestro que movilizó emociones, que conectó con uno y que logró que en esa conexión, en esa movilización, uno se descubriera mejor. Totalmente. Ese maestro despertó curiosidad, despertó asombro, modeló, inspiró para incluso replicar conductas, modelos, frases, comportamientos que él tenía. Yo me acuerdo que había uno que su frase la llevamos a lo largo de la vida. Esta es la hora que todavía repetimos algunas de las frases con las que él nos educó y con las que se relacionó con nosotros. Parte del problema de la educación emocional aquí se ha aterrizado y está con el desprecio que como sociedad hemos tenido con esta dimensión emocional. O sea, seamos fuertes, venimos al colegio fue a aprender. La familia dice, usted vaya a estudiar y de allá nos necesitamos es con un alto promedio en las pruebas que Total. correspondan. ¿En dónde queda la pregunta cuando uno le dice a un ser humano, ¿cómo estás? Y el ser humano responde de manera automática, regular, más o menos, ahí. Y de regreso, ¿cuál es la importancia que tú le das al encuentro humano? O sea, si la persona te dice, estoy más o menos, tú le preguntas, ¿por qué? O simplemente le dices, bueno, me alegra, automáticamente, sin ningún tipo de reflejo de lo que significa el poder de la interacción humana. Y creo que eso es lo que estamos tratando de entender en relación con la introducción de la educación emocional y de toda la socioemocionalidad en las aulas educativas colombianas. El principal reto está en relación con darle el valor que corresponde. Claro, y que no se vuelva un tema aislado, ¿sí? No se puede hablar de educación emocional cuando hay un conflicto, cuando hay un diagnóstico de pronto de nuestras aulas, cuando hay una conducta suicida, entonces vamos a hacer un taller para hablar de esto. No pueden ser acciones aisladas, debe ser un sistema o un proceso más bien sistémico en donde participe como eje transversal, que de hecho es lo que menciona la norma. No puede limitarse a una clase, aunque es muy importante, debe vivirse una cultura emocional dentro de nuestras instituciones para en realidad favorecer ese cambio que buscamos como sociedad. Claro, es que esto compromete a todos. Y ahí viene el reto más complejo.
a la familia. ¿Qué hacemos con respecto a la familia que pues, es el núcleo esencial de toda sociedad? Yo creo que es la parte más compleja dentro del sistema, ¿sí? Voy a mencionar una frase muy coloquial y es que a nadie le gusta que se le metan al rancho y el papá a veces se siente juzgado por esa orientación de cómo llevar la educación de sus hijos y adicional a esto, pues tenemos creencias generacionales. Entonces es difícil, creo que la parte más compleja, pero no imposible, es la familia. Pero el reto para las escuelas está en involucrarlos también dentro de este proceso. ¿Cómo les ha ido a ustedes con las escuelas de padres de familia? Bueno, les cuento que nosotros no solamente tenemos escuelas de padres, ¿sí? Que es dentro de lo reglamentario lo que se debe hacer. Las hacemos, claro, tratamos de involucrar expertos dentro de las escuelas, pero adicional tenemos otros grupos adicionales. Para nuestros papás tenemos grupos de apoyos parentales donde se generan comunidades de papás tal vez que han pasado por momentos muy difíciles. Y hay un factor primordial que siempre me gusta mencionar y es el involucramiento de los abuelitos. ¿Sí? ¿Los involucran? Claro. Muchas veces se entiende que papá y mamá son los principales educadores y cuidadores, pero en una realidad como la nuestra no es así. A veces los niños están con sus abuelos y es importante que ellos también se empiecen a empapar de este discurso emocional que finalmente no lo hacemos por los estudiantes, lo hacemos por todos. En nuestros pueblos indígenas, los abuelos, los adultos mayores, eran el consejo de los sabios. Y es increíble la sabiduría que nuestros ancestros tienen en relación con el poder de la experiencia, el conocimiento, la serenidad con la cual el adulto mayor actúa. Yo sé que están enganchados con nosotros. Yo creo que todos estamos con preguntas que queremos seguir resolviendo. Y por eso los queremos invitar a un segundo capítulo con nuestra invitada especial. O sea, estamos aterrizando la educación emocional allá, en la experiencia del aula, de la institución educativa, del colegio, de la escuela. Queremos ver esto, cómo funciona y cómo logramos darle fuerza a una nueva historia en la educación colombiana a partir de la ley, entre otras de mi autoría, que pretende modificar los énfasis de la educación sin despreciar nunca las habilidades académicas y el desarrollo cognitivo. Por supuesto, necesitamos ser competitivos, pero darle fuerza a algo que es fundamental, el sentido de la vida y la esencia del proyecto de vida humano desde la escuela. Muchas gracias, doctora. Con muchísimo gusto. Ha sido un enorme gusto escucharla y ver la perspectiva desde la psicología educativa. Nos vemos en un próximo capítulo, segunda parte, con la doctora María Camila Góngora.